Maestro, hoy vine a la parcela de un cliente porque tengo un proyecto muy especial. Como acá se están quedando sin acceso al agua, instalaré un estanque de 1400 litros que compré en Sodimac, ideal para una familia de 5 personas y que además protege el agua de bacterias, algas y rayos UV. Me vine equipado de la tienda con todo lo que necesito: tubería, llave de paso y fitting. Y aquí está el estanque, mire lo grande que es. Y para instalarlo voy a trabajar mano a mano con María José. Ya estoy preparada, así que vamos a la obra. Bien, maestro, para partir debemos tener todas las condiciones en el terreno para instalar el estanque. Lo primero, una losa de cemento más amplia que la base del estanque, en este caso 1,5 por 1,5 metros, y la base para el motor. Esta losa evitará que el estanque roce con piedras, piedrecillas u otros elementos que puedan dañarlo. Para que esta losa resista los 1400 litros del estanque, debe tener un espesor de 10 centímetros con una malla ACMA entre medio. Lo segundo es que tenga un punto de energía cerca de donde se instalará el estanque. Para esto necesitamos un enchufe simple de 10 amperes. Este estanque puede ser llenado de 3 maneras, combinadas o de formas separadas: conectado a un pozo, a una red de agua potable o llenado con un camión aljibe. En esta parcela vamos a conectar el estanque para su llenado a la red de agua potable. Y les voy a explicar cómo funciona el circuito de conexión del estanque. Después del medidor y antes de la llave de paso, vamos a colocar una tubería que llegue al estanque. Pero antes, en la entrada, vamos a instalar una llave de paso que regule el flujo de agua hacia el estanque. En la parte superior del estanque vamos a poner 2 salidas. Una corresponde al venteo y la otra al rebalse. Y abajo, en la parte plana del estanque, vamos a poner una salida que llega a la bomba, pero antes una llave de paso con una unión americana. La bomba succionará el agua del estanque y salimos del controlador con una llave de paso con unión americana y retornamos con una tubería a la red de agua de la casa, instalando una T debajo de la llave de paso. Toda la red la hicimos en tubería de 25 milímetros, excepto el venteo. Antes de ubicar el estanque, asegúrese de que la base esté bien barrida. Y como recomendación, mire siempre el interior para asegurarse de que no haya ni un residuo. Partiendo con la instalación, el siguiente paso es hacer todas las perforaciones para instalar estas piezas que se llaman salida de estanque, independiente que entre o salga agua por ella. Para hacer la perforación del estanque de salida de agua hacia el motor, debemos ubicar la parte plana que está en el inferior del estanque y, con una broca copa del mismo grosor de la válvula, se realiza la perforación. Importante, asegúrese que su atornillador esté en posición a atornillar, no en percutor, para no dañar el estanque. Ya ubicamos la parte plana superior del estanque para hacer la perforación del ingreso de agua. Ahora voy a realizar la perforación del rebalse. Importante, esta debe quedar más arriba que el flotador interior. Quedó impecable. Y mientras cambia la broca, haremos la última perforación, que es el venteo. Esta debe ser un 25% más grande que la salida de agua hacia el motor. ¿Por qué un venteo? Porque el estanque, al estar completamente cerrado, mientras el motor succiona el agua hacia la bomba, se produce un vacío que genera demasiada presión en el estanque. El venteo permite que entre aire mientras el motor succiona el agua y así se libera la presión. Este también se instala en la parte plana. Este paso lo vamos a trabajar en conjunto, Vamos a instalar toda la salida de estanque en cada una de las perforaciones que hicimos. porque hay que apretar por dentro Y también por fuera. Ahora, en la entrada del agua vamos a instalar el flotador que trae su propia salida de estanque. Este es un sistema que permite cortar el agua cuando el estanque se llena. Vamos a instalar la última salida de estanque, que es la salida del agua hacia la bomba. Lo especial que esta lleva una válvula de pie, que es un filtro, y para conectar use todos los fittings necesarios para que esto coincida. Antes de continuar con la conexión de agua del estanque, voy a presentar la bomba para que coincida con la instalación eléctrica que ya me hizo el electricista y además coincida con la salida de agua del estanque. Una vez fijado el motor y el estanque en su posición, vino el electricista y me hizo la conexión del circuito de alimentación eléctrica, que básicamente es una entrada al controlador y del controlador al motor con un cable que ya viene. Esto lo puede ver en el diagrama y también en el manual. Recuerde que la conexión del controlador con la bomba debe ir con teflón. Ahora ponemos la tapa
y seguimos con las conexiones. Comenzamos con la conexión del estanque. Previamente con Jorge presentamos todo el circuito. Esto nos permite hacer todos los cortes a medida, asegurándonos que no nos falten fitting. Con esta herramienta hicimos todos los cortes del circuito. Es muy fácil. Es solo girar y apretar. Comenzamos pegando. Voy a unir todas las piezas a la bomba y al final las voy a unir al estanque. Voy a unir esta llave de paso con unión americana, cosa que al abrirla me sirva de despiche del estanque. Cuando instale la llave de paso, fíjese para dónde va el flujo del agua. Debe ser el mismo que está indicado en la llave, en este caso está en la punta. Vamos a poner una segunda llave de paso con unión americana después de la bomba. Con ambas uniones americanas abiertas nos permite retirar el equipo según necesidad. Aquí tenemos todas las piezas unidas que van a la bomba. Colocamos teflón y atornillamos. Con la unión americana abierta, pegamos y unimos. Jorge, sigues tú. Bien, María José, ahora vamos a seguir con el circuito que va de la bomba hacia la casa. Ya tengo todas mis piezas previamente cortadas y pegadas. Tengo listo el terminal con su reducción ya pegada. Ponemos teflón y unimos. Aquí entonces buscamos la dirección que necesitamos y pegamos. Y como decía María José, esta es la segunda llave de paso por unión americana que nos permite liberar el equipo. Ahora continuamos instalando todas las tuberías y fitting que van a la red. Hacemos la conexión del llenado del estanque. Tenemos una llave de paso que nos permite cortar el flujo y una unión americana que junto con la de abajo nos permite retirar el estanque si fuera necesario. Cuando hay una conexión con hilos y no lleva O-ring, es muy importante instalar teflón. Y continuamos con el circuito que nos trae el agua. Voy a terminar la instalación poniendo el venteo y el rebalse. Estos los construí con los tubos y fitting necesarios. Están pegados igual que los demás. Y si se fijan acá, puse una malla con una abrazadera para evitar que ingresen insectos dentro del estanque. Estoy colocando el rebalse. Lo dejé con el codo hacia abajo para que cumpla la función de botar el agua y además no le ingrese agua de lluvia. Estoy colocando el venteo, también con el codo hacia abajo, para que no le entre lluvia, polvo o cualquier otro elemento. Y con este empalme que estoy haciendo, estoy conectando la casa a la red de agua potable y al estanque para que trabajen en forma separada o en conjunto. Y para que mi cliente no se enoje, vamos a dar el agua del medidor y la llave de paso para dejar la casa con agua. Así aprovechamos de llenar el estanque y cerramos la bomba. Está perfecto. Ahora esperar que se llene. Ya con el estanque con agua, procedemos a cebar la bomba. Soltamos un poco este tornillo. Esperamos que salga el aire hasta que arroje un poquito de agua. Y volvemos a apretar. Listo el cebado, le pedimos a María José que energice la bomba. Y así es como nuestro cliente tiene un estanque para abastecer de agua toda la parcela. Con todas las conexiones e instalaciones necesarias y con la bomba funcionando, conectada a la corriente, podemos decir trabajo terminado. Recuerde que todos los materiales utilizados en este proyecto Los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Los esperamos en nuestras redes sociales. síganos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Sodimac, más socios que nunca.